Tenemos la suerte de tenerlo a Sergio Whisky, diputado nacional de Bariloche, del PRO. ¿Qué tal, Sergio Whisky, cómo le va? Hola, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Interesados un poco por esta situación extraña que se está dando ya y reiterativa de estos conflictos semiarmados, ¿no? Que se van dando en el RAM. ¿Qué está pasando? Y obviamente que estamos muy preocupados y ocupados con este tema desde que estamos en el gobierno. Lo veíamos como un huevo de serpiente, que con la violencia tiene esto, que se construye así, y lamentablemente tuvimos este hecho lamentable de la muerte, el fallecimiento de un chico. Pero bueno, se sustenta en un sector radicalizado que construye una identidad en función a la violencia, que no tiene nada que ver con el derecho constitucional que tienen los pueblos originarios de tener derecho a conformar comunidades, en base a esa conformación de comunidades poder tener dominio sobre un terreno. Y me parece que es un camino que no tiene nada que ver con eso, tiene un camino netamente de violencia por la violencia, y la verdad que nos tienen muy preocupados, pero creemos que el camino es la ley, el camino es la justicia, y vamos por ahí, hay que sostenerse ahí. Es dura la situación, pero hay que sostenerse, como dice nuestro presidente, solamente desde la justicia vamos a encontrar la verdad de todo esto, así que... Ahora, respecto al hecho, si bien nadie quiere que un joven muera en estas características, aparentemente eran personas que estaban armadas y que estaban teniendo una actitud de pelea, ¿verdad? No es una persona que muere así nomás. Así es, por lo que tenemos, y ahora lo tiene que eso las pericias demostrar, es que hubo una agresión directa desde estas personas hacia las fuerzas que estaban patrullando por orden judicial, un desalojo que habíamos tenido hacía 3 días atrás, y esta gente empezó a disparar contra las fuerzas federales que estaban patrullando la zona. Lamentamos enormemente esto, y bueno, es preocupante además que existan este tipo de hechos, y obviamente que la ley acá tiene que actuar, y lamentamos, como todo el mundo está lamentando, el hecho de violencia máximo con la muerte de un chico. Pero bueno, es como usted dice, es actuando bajo el imperio de la ley contra un grupo que reivindica la no pertenencia a la nación, que no reconoce el Estado de Derecho, no reconoce que la nación es la que gobierna el territorio. Así que se da esto, y en un hecho de violencia llamativa para la zona y también para Argentina con este tipo de organización. Ahora, ¿no hay ningún tipo de negociación con los líderes de este grupo? ¿No hay conversación? ¿O sí la hay, y qué es lo que está pasando? No, lo que hay ahora es el juez, porque tengo entendido, dialogó ahora para hacer todas las pericias y ver qué es lo que sucedió, pero los marcos de negociación son los marcos que impone la ley. La ley, hay un derecho constitucional que tiene una ley operativa que dice cómo las comunidades se deben conformar y cómo estas comunidades, base a datos científicos, a estudios antropológicos, pueden tener el dominio de un terreno o de un campo. Eso se debe cumplir, y en base a eso están todos los derechos protegidos. Aquel que quiere ir por otro lado imponer su pedido en base a la violencia, me parece que no es de negociación, y ahí la justicia actúa. Sergio El Tano Pazman, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Sergio, a ver, para ponernos por lo menos a mí, que no termino de entender por qué esto salta ahora, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo vienen estos, digamos, enfrentamientos? ¿Esto viene hace muchos años que están pidiendo estas tierras, o esto es algo nuevo? Los hechos de violencia con este grupo radicalizado hace 3 años o un poco más empezaron quemando 2 refugios de alta montaña de Bariloche, refugios que son históricos para nosotros. Después hechos de violencia rompiendo máquinas del privado, tuvimos también una quema de una estación, de un trencito que le decimos La Trochita, que es una trochita histórica. Después hechos de violencia con personas, con puesteros de campos, quemas de camiones de camioneros que iban pasando
por la Ruta 40. Esto pasó en los últimos 3 años. Se le empezó a poner ahora límite a los cortes de ruta, a las tomas, desde ahora. Pero los hechos de violencia fueron en aumento y ahora se empezó a actuar en limitar esto y que además encaminar concretamente esto a una demanda legal, no una demanda desde la violencia. Perfecto. Claro, difícil, ¿no? Porque uno mira ciertos tipos de actos vandálicos y digamos que es algo que existe en varios lugares, ¿no? Del país con este tipo de cosas. Y bueno, acá aparecería RAM como el responsable. ¿Son identificables en cada uno de esos actos que han hecho en la trochita o en la quema de los puestos? ¿Son verdaderamente identificables? ¿Ellos han sido identificados con esto? En algunos casos no, y lo que ha sucedido en los últimos hechos donde hubo detenciones se pudo identificar y ya tienen todos sus procesos judiciales, ellos tienen su derecho a defensa, pero bueno, por el procedimiento se han empezado a identificar las personas que actúan y es parte de lo que tiene que hacer la justicia. Hasta ahora no se podía identificar porque nunca terminaban siendo detenidos y en busca de antecedentes, en busca de identificar bien a la persona, y esto los pone dentro de la ley, y esto me parece que es la clave de este proceso judicial que se está llevando con cada uno de los hechos vandálicos y de estas personas que se amparan en la violencia, porque digo, la violencia uno la mira, pero cuando uno charla con algún vecino ahí de Mascardi, realmente se angustia de escucharlos, gente que está muy preocupada, que les cortaron la luz, que a la noche han tenido algunos disparos al aire, que se empiezan a asustar. Bueno, es un momento complicado para alguien que está viviendo ahí cerca, así que la verdad que es lo que nos debe preocupar a todos los argentinos y a la justicia, sobre todo, darle seguridad al que está viviendo ahí, que tiene su derecho de propiedad, que tiene el derecho a estar tranquilo, y también aquellas comunidades indígenas que son muchas en Río Negro, que hace rato que están, que ya tienen sus terrenos, que son reconocidas como comunidades, que han logrado, son más de 60 comunidades reconocidas en Río Negro, hay otras tanto que están en proceso de hacerlo y que están en un paso de lograrlo, así que hay un proceso en el medio que se está llevando a cabo, en algunos casos con más dilación del tiempo, pero en general se están resolviendo y me parece que son hechos. Este grupo minoritario no les interesa resolver el tema de lo ancestral, sino lo que les interesa es imponer un estado de incertidumbre, de miedo, donde la violencia gobierna. Me parece que es lo preocupante de eso, y por eso la justicia la acompañamos a que lo resuelva y también acompañamos a todas las medidas que toman. Claro, parecería también que puede ser una mecánica extorsiva para grandes compañías que puedan estar haciendo algún tipo de proceso de extracción o lo que fuera en esa zona. Uno parecería que eso también forma parte de esto, ¿o no? No, porque en realidad los lugares este lugar es un lugar muy lindo. Cuando uno lo camina al Bolsón, ese lugar es espectacular, es un lugar turísticamente espectacular, donde además el título de propiedad está a nombre de Parques Nacionales, no es de ninguna comunidad, ninguna empresa privada. Se avanza sobre algo que es de todos, y que como es de todos lo tenemos que cuidar todos, y ahí tiene que estar el Estado cuidándolo. Es un lugar de operaciones de Parques Nacionales. Después hay otros territorios donde hubo avances sobre el territorio privado, que también eso hay que tener cuidado, porque bueno, en un Estado de Derecho el que tiene un título de propiedad y lo tiene identificado, también tiene derechos como tienen los derechos los pueblos originarios, que ahí se trabaja de una manera diferente. Si se puede determinar que ese lugar que se solicita tiene un peso en la cultura mapuche que lo antecede al título de propiedad, se negocia, y hay toda una cantidad participan antropólogos, especialistas en derecho indígena, participa Sapiencia en esto, y además una instancia, por lo menos en Río Negro, como en muchas provincias, donde son las comisiones de desarrollo indígena, que es el CODESI en Río Negro, donde está la instancia de participación también de las comunidades. Así que todo el andamiaje institucional está para el derecho a las comunidades, a los pueblos originarios, y lo que tenemos que separarlo 100% es de estos hechos que son, como dijo el propio gobernador, hechos de violencia que no tienen nada que ver con la causa indígena. Ahora me imagino que aquellas personas que habitualmente van a hacer turismo al Bolsón y toda esa zona estarán pensándolo, porque genera tensión esto de que puedan haber
actos indiscriminados contra todas personas que puedan estar dando vueltas por ahí, ¿o no? Es lo que nos preocupa a nosotros, pero bueno, la seguridad es que no ha sucedido eso, que creemos que no va a suceder. Siempre son hechos a tomas y en lugares donde no hay, donde no tenemos centros turísticos, solamente son caminos o adentro de la montaña, y bueno, esperemos que esto se controle ahora y que se termine acá, y que la propia sociedad y los dirigentes en esto que tenemos que tener el máximo compromiso con que solicitarle a estas personas violentas que ingresen al camino de la ley. Ningún dirigente tiene que salir a avalar los hechos de violencia que ellos están llevando, por más que en el fondo haya algún reclamo que se basa en derechos constitucionales. Estos derechos se deben reclamar dentro del margen de la ley. Me parece que ahí la clase dirigente va a tener que ayudarnos a cuidar a los propios que están reclamando, como a toda la comunidad, y como también a los futuros y probables turistas que vamos a tener en nuestra zona. Así que claro, porque da la sensación que personas que manejan este lenguaje de violencia no tienen una vocación a acordar por las buenas, ¿no? Así es. Entonces es muy probable que ellos digan por las buenas, no, yo ejerzo mi derecho y hago lo que tenga ganas de hacer y expulso a todo aquel que pueda ser persona que tenga intruso en mi zona. Entonces es una zona de alto riesgo, ¿no? Se convierte en una zona de alto riesgo si no se le pone un límite con una fuerza de seguridad que garantice al que va a esa zona a que va a estar bien, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros le pedimos a la justicia, y en eso está el juez. Esperemos que en estos días ya se esclarezca este hecho lamentable, pero sabemos, como ha sucedido, que con el tiempo la justicia se expide. No son los tiempos por ahí que todos ansiamos, pero que la justicia tiene sus tiempos, porque está el derecho procesal que tenemos todos los argentinos de ser respetado, y eso hay que respetarlo. Por más que haya acá hechos de violencia, la justicia tiene que ir, mirar, hacer todas las inspecciones del lugar, demostrar a ver si hubo estas balaceras que dicen en los medios, y juntar todas las pruebas para demostrar que fue un hecho de violencia extrema donde las Fuerzas Armadas nuestras fueron atacadas por este grupo de violentos. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Un abrazo. Hablamos con Sergio Whisky, diputado nacional por Bariloche del PRO.